Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Hoy vamos a resolver una parte del examen de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior de la Comunidad Valenciana. Es la parte específica, la opción B. Vamos a hacer solo la parte de física porque si junto todo el examen se va a hacer un examen demasiado largo. Entonces resolveré por un lado la parte de física y por otro lado la parte de química. La convocatoria es la de junio de 2019. Toma lápiz y papel y trabaja tomando apuntes como si estuvieras en una clase presencial. No seas un alumno pasivo como el espectador de una película, sino un alumno activo. Los conceptos necesarios para resolver la parte del examen de física son cinemática, dinámica, trabajo, conservación, energía mecánica y circuitos, la ley de Ohm. El ejercicio 1 dice lo siguiente. Un vehículo de 1,4 toneladas circula a 72 km por hora cuando se incorpora a una autovía y empieza a acelerar a razón de 3 metros por segundo cuadrado. Determina, apartado A, el tiempo que tardará en alcanzar los 120 km por hora. Apartado B, el espacio que recorrerá en ese tiempo. Apartado C, el trabajo realizado por el motor. Vamos con la solución. En primer lugar, tomamos los datos y los expresamos en unidades del sistema internacional. Muy importante hacer este paso en primer lugar. La masa del vehículo, 1,4 toneladas, que son 1.400 kilos. La velocidad inicial al entrar a la autovía son 72 km por hora, que debemos transformar en metros partidos segundo con el oportuno factor de conversión, que es el que tenéis ahí en pantalla. La aceleración 3 metros por segundo cuadrado. Y la velocidad final, 120 km por hora, que en unidades del sistema internacional son 33,3 metros por segundo. Para resolver el apartado A, como el movimiento es rectilíneo uniformemente acelerado, aplicamos la ecuación velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Sustituimos los datos que tenemos en la parte superior derecha en unidades del sistema internacional y podemos despejar el tiempo. El tiempo que tardará en alcanzar los 120 km por hora el vehículo serán 4,4 segundos. Para calcular el espacio recorrido, utilizamos la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El espacio es igual al espacio inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Calculamos el espacio sustituyendo los datos. El espacio inicial lo ponemos como 0, la velocidad inicial 20, el tiempo 4,4, que es el que hemos obtenido anteriormente, más un medio por la aceleración que es 3 por 4,4 al cuadrado. Haciendo la operación, en total obtenemos que el espacio recorrido es de 117 metros. Para calcular el trabajo, vamos a utilizar la fórmula trabajo igual a fuerza por espacio recorrido. Como la fuerza es la masa por la aceleración, sustituimos y nos queda trabajo igual a masa por aceleración por espacio recorrido. Sustituyendo los datos, llegamos al resultado de que el trabajo es 4,9 por 10 a la 5 julios. Y ya podemos expresar las soluciones tal como tenéis ahí, para que quede claras cuáles son los resultados de nuestro ejercicio. El profesor siempre tiene que ver estas soluciones. Y voy a añadir una cosa más. También podría haberse hecho el apartado C con la conservación de la energía mecánica, puesto que no hay rozamiento. El trabajo sería igual a la energía cinética 2 menos la energía cinética 1. Pero eso ya te dejo que lo hagas tú y puedes poner en los comentarios si te ha salido o no te ha salido el mismo resultado. En el ejercicio 2 nos dicen lo siguiente. Calcula la aceleración que adquirirá el bloque de 6 kilos que se desliza por una superficie horizontal bajo la acción de una fuerza también horizontal de 48 newton, si el coeficiente de rozamiento con la superficie es de 0,2. Y como dato nos dicen que la gravedad la tomemos como 10 metros por segundo cuadrado. Vamos a resolver el ejercicio. Tomamos los datos y los expresamos en unidades del sistema internacional. En este caso la masa ya lo está, son 6 kilos, y la fuerza también, 48 newton. El coeficiente de rozamiento vale 0,2 y como deberíais saber es adimensional. Hacemos un diagrama de fuerzas. Esto es obligatorio en los ejercicios de dinámica de este tipo. Vamos a hacerlo. Ahí tenemos el objeto
la fuerza que tira del objeto o lo empuja, la fuerza de rozamiento que retiene el movimiento, el peso y la fuerza normal. El sentido del movimiento, tal como está representado, el esquema es de izquierda a derecha y vamos a asignarle sentido positivo. Se aplican los principios de la dinámica de Newton para resolver el problema. En el eje X vamos a aplicar el segundo principio. ¿Veis las fuerzas que he rodeado con un círculo? Son las que vamos a utilizar porque son las que están en el eje X. Fuerza menos fuerza de rozamiento, es decir, la fuerza que va en el sentido positivo menos la que va en el sentido negativo, igual a masa por aceleración. En el eje Y se aplica el primer principio. Las fuerzas, como veis, son la normal y el peso. ¿Por qué el primer principio? Porque el objeto no tiene aceleración en el eje Y. Vamos a poder escribir la normal menos el peso igual a 0. Y por último, a efectos didácticos, pondré que el tercer principio lo estamos utilizando cuando aplicamos el principio de acción y reacción. Es decir, nos indica la existencia de una fuerza de reacción al peso. Es la fuerza normal. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el tercer principio, aunque matemáticamente no lo estamos aplicando directamente, sí lo estamos aplicando en el esquema de fuerzas. Y daos cuenta que estamos aplicando los tres principios para hacer el ejercicio. Ahora ya viene la matemática. Despejamos la fuerza normal del eje Y nos queda que la normal es igual al peso igual a masa por gravedad, que es el valor del peso. Recordamos ahora que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la normal. Eso me viene bien para, en la ecuación del eje X, escribir fuerza menos coeficiente de rozamiento por la normal igual a masa por aceleración. Sustituyendo la normal por su valor, que es m por g, obtenemos fuerza menos coeficiente de rozamiento por masa por gravedad igual a masa por aceleración. Nos llevamos aquí la ecuación para seguir trabajando. Y podemos despejar ya la aceleración, que da la expresión que tenéis en la pantalla. Ya tenemos el ejercicio casi resuelto. Tenemos que sustituir los datos que nos da y terminaremos. Ahí tenéis la sustitución y el resultado. La aceleración del objeto será de 6 metros por segundo al cuadrado. El ejercicio 3 dice, para el circuito de la figura, calcula. Ahí tenemos el circuito de la figura y nos pide que calculemos la resistencia equivalente, la intensidad que circula por el circuito, la intensidad que pasa por cada resistencia. Vamos a resolver el ejercicio. En primer lugar vamos a comenzar calculando la resistencia equivalente, tal como he marcado en rojo en la parte de arriba. Nos encontramos ante un circuito mixto, donde R1 y R2 están en serie y R3 está en paralelo con ellas. En primer lugar, debemos calcular la resistencia equivalente que forman las dos resistencias que están en serie, R1 y R2. Para ello aplicamos la fórmula correspondiente, que consiste en sumar las resistencias. Nos queda una resistencia de 3 ohmios. Fijaos que si sustituimos las dos resistencias que teníamos en serie por la equivalente de 3 ohmios, obtendríamos el circuito equivalente que tenéis ahora en pantalla. A continuación puedo calcular la resistencia equivalente que formarían RE y R3. En este caso, aplicamos la fórmula para calcular la resistencia equivalente de dos resistencias que están en paralelo, que es la que tenéis ahí en la pantalla. Y nos quedaría 1 partido R sub t igual a 1/3 más 1/6, donde 3 y 6 son las resistencias. Operando, llegamos al resultado de que la resistencia total del circuito son 2 ohmios. Y nos quedaría un circuito equivalente como el que tenéis en la pantalla. Y con esto ya tenemos resuelto el apartado A. La resistencia equivalente del circuito son 2 ohmios. Continuamos con el ejercicio y vamos a calcular el apartado B, que decía que calculáramos la intensidad que circula por el circuito. Para calcular la intensidad de corriente que circula por el circuito aplicamos la ley de Ohm al circuito equivalente que hemos calculado anteriormente. Ahí lo tenéis.
La ley de Ohm dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, en este caso RT. En total nos queda que la intensidad es igual al voltaje partido RT, intensidad igual a 6 amperios. Y ya tenemos el ejercicio hecho, el apartado B. La intensidad total que circula por el circuito es 6 amperios. Nos piden también que calculemos la intensidad que circula por cada resistencia. Si tomamos el circuito equivalente donde hay dos resistencias en paralelo, que es ese de ahí, sabemos que la diferencia de potencial en ambas ramas debe ser de 12 voltios, que es la fuerza electromotriz que tiene la batería que hay arriba. Podéis observar también en el dibujo que por cada rama circula una intensidad de corriente diferente, I1 e I2. Por ello podemos aplicar la ley de Ohm a cada rama y obtendremos la intensidad que circula por cada rama ahora mismo. Vamos allá. En la rama 1 lo que tenemos es que la intensidad 1 es el voltaje partido la resistencia equivalente calculada anteriormente, de esas dos que estaban en serie, si recordáis. Nos queda 12 entre 3 igual a 4, por lo tanto son 4 amperios. En la rama 2 hacemos la misma operación, pero con la resistencia 1 y nos queda 12 entre 6 igual a 2 amperios. Ya tenemos, por lo tanto, las intensidades de corriente que circula por cada resistencia. Por la resistencia R1 y R2 circulan 4 amperios y por la resistencia R3 circulan 2 amperios. Y hasta aquí ha llegado la primera parte del examen. Hemos resuelto la parte de física y en el otro vídeo podéis comprobar la parte de química. Espero que el vídeo os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Si os ha gustado el vídeo, os agradecería que le dierais un like y si queréis seguir recibiendo vídeos como este, suscribíos y activad la campanita. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.